Saludos. A continuación les vamos a hablar sobre el régimen nacional socialista liderado por Hitler y el régimen fascista liderado por Mussolini. Iniciaremos con el régimen nacional socialista liderado por Hitler. Bajo el espectro del final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se forma el Partido Obrero Alemán. Ese año ingresa Hitler como miembro, asumiendo el rol de jefe de propaganda. El origen del nacionalismo se remonta a una Alemania que se encontraba devastada al finalizar la Primera Guerra Mundial, donde existía un gran sentimiento desesperanzador, una humillación debido al sometimiento y una pobreza gracias al pago de la guerra, eran el paisaje característico de esta Alemania posguerra. La figura de Hitler llega al ámbito político en 1919, cuando se une al Partido Obrero Alemán. Poco a poco comienza a resaltar sobre los demás, pues era particularmente eficaz en resaltar oralmente los resentimientos y pensamientos racistas y popularistas. En 1920 se cambia el nombre del partido a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi. Este partido era uno de los que manifestaba su descontento con la rendición de Alemania y las fuertes medidas que habían sido impuestas luego de la Primera Guerra Mundial. Esto provoca una reacción nacionalista en la población, que no comprendía el resultado de la guerra. Establecido el nuevo régimen, llamado la República de Weimar, esta tuvo que enfrentar muchos problemas económicos, políticos y sociales. Esto incluye levantamiento de distintos sectores políticos y una gran dificultad para establecer su autoridad. Entre los distintos intentos de golpe de Estado, se da el del partido nazi en noviembre de 1923, bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Hitler, a partir de esto, fue condenado a 5 años de cárcel, aunque fue liberado 10 meses después. Durante esos meses que estuvo en prisión, escribió su libro titulado Mi lucha. En esta obra presenta su plataforma ideológica, con la cual el partido nazi crece durante la década de 1920 y para luego llegar al poder en 1933. En este texto se expone autoritarismo y autoridad total del líder. El Führer, o líder supremo, tenía la autoridad y control frente a todas las instituciones y organizaciones del régimen nazi, y sobre todo los ciudadanos. Se esperaba que hubiera una lealtad total a ese líder. El partido fue aumentando su presencia en la política durante la década de 1920 sin tener una votación mayor al 3%. Luego de la crisis económica de 1929, se ve afectado el partido político de Alemania de una manera muy profunda y en las elecciones de 1930, tanto el partido nazi como el partido comunista pasaron a tener cerca del 20% en el parlamento alemán. En 1932, el partido nazi con un 30% tuvo la mayor representación en el parlamento alemán, luego de los resultados en 1932 y junto con una alianza que hizo con el Centro Católico y los nacionalistas, Hitler es nombrado como canciller por el presidente Hindenburg. Una vez como canciller, Hitler logra centralizar todo el poder y convertirse en el Führer alemán. Así comenzó la destrucción de la democracia alemana en julio de 1933. Todos los partidos, excepto el nazi, son prohibidos y se impide la formación de nuevos partidos políticos, dejando a los nazis como la única organización política. Con Hitler y el partido nazi en el poder comenzó una difusión de su ideología a través de la propaganda y la educación estatal, la cual incluye la transmisión de las colonias alemanas en las distintas partes del mundo. A continuación, se van a mencionar unos aspectos fundamentales en el nacionalismo, como lo es la influencia de Nietzsche. Luego de leer El Anticristo de Friedrich Nietzsche, Hitler comienza a pensar en consolidar políticamente este partido nazi. Dicho libro habla sobre una raza que pudiera ser superior a las otras. Por otro lado, plantea la necesidad de no mostrar misericordia ni piedad ante los débiles. También está la raza aria, que se basa en una teoría del pangermanismo vital. Sostiene que la supremacía de la raza aria era importante, cuyo objetivo era propagarse como especie y extender su supremacía. Cruz gamada o evástica. Esta fue el símbolo del Partido Nacional Socialista. Hitler Régimen totalitario.
Durante el nacionalsocialismo se establecía un control en todos los aspectos de la vida cotidiana, se suprimen libertades y derechos individuales, desaparecen los límites entre el espacio público y el privado, y toda la actividad dentro de Alemania pasaba a estar supeditada a contribuir al partido nazi y a rendirle lealtad al Führer. Racismo y persecución. El racismo fue una parte esencial de la ideología nazi. Se proponía que los seres humanos estamos divididos en razas, estando en la cúspide una raza superior, llamada por ellos raza aria, de la cual eran principales representantes los alemanes. Asimismo, había razas inferiores como los esclavos y negros, y los grupos que se encontraban en las más bajas categorías raciales, que para ellos eran los judíos. Para el nazismo, los judíos eran su enemigo racial, eran lo contrario a la raza aria, y la presencia de estos en Alemania significaba una amenaza a la pureza racial, por lo que se buscaba eliminar a los judíos del país. Esta forma de entender el mundo fue inculcada a los alemanes a través de las escuelas, cuando el nazismo llega al poder en 1933. El Estado comienza a adoctrinar la juventud en las teorías racistas por medio de la educación racial. Solo los que son de raza aria son ciudadanos. También están los campos de concentración. Estos eran campos de tortura para esclavizar a las razas consideradas inferiores por ellos. Así, estas personas capturadas eran obligadas a trabajar para el régimen nazi, pero en estos campos también se realizaban matanzas masivas y torturas frente a las cámaras, con el objetivo de exterminar las razas inferiores. Así como ocurre con el fascismo, en el nacionalsocialismo también se tiene al partido único, es decir, no se admite la presencia de otros partidos políticos. Ante esto tenemos el antiparlamentarismo, que es que se rechaza la forma democrática de elecciones por mayoría, porque se consideraba que el líder y el partido tienen la autoridad absoluta. Se rechaza la participación de todas las personas, solo se acepta la participación de aquellos que eran considerados ciudadanos. Postura frente a la educación. Aunque se posee un control total de la educación, se fomenta la enseñanza y la formación superior, pero se selecciona el personal calificado para que se realice distintos tipos de investigaciones científicas. Estas investigaciones se podían realizar utilizando animales, homosexuales, judíos u otras personas esclavizadas. La utilización de los medios de comunicación se basa en que el nacionalsocialismo tenía total control sobre los medios de comunicación y por medio de esto se intentaba ubicar al Führer como un líder omnipotente. El mecanismo efectivo para imponer la ideología nazi fue el uso de la fuerza. También por último, tenemos el espacio habitual, que es un concepto esencial en la ideología nazi, vinculado con las necesidades de la raza aria para su desarrollo. Para el nazismo, esta raza necesitaba un espacio para desarrollar su destino, y luego de la Primera Guerra Mundial, los límites de Alemania habían sido reducidos, por lo que fue necesario expandirse y conquistar los territorios en los que se supone debía habitar las personas de la raza aria. Así lograrán equiparar la superioridad de la raza aria con su extensión territorial. Ok, ahora vamos a centrarnos en el fascismo italiano. Sabemos que la formación del Estado fascista en Italia arrancó en el año 1922. 2 décadas más tarde, concluyendo la Segunda Guerra Mundial, llegaría a su fin, cuando el último reducto de Mussolini, la República de Salò, también conocida como la República Social Italiana, sustentada por los alemanes, fue derrotada por los aliados. El líder indiscutible del fascismo italiano sabemos que fue Benito Mussolini, el cual nació en 1883 en el seno de una familia de origen humilde, sabiéndose que su padre era un herrero. Benito Mussolini se formó como maestro de escuela y ejerció como tal durante 5 años. Además, militó en el Partido Socialista Italiano desde el año 1900 hasta 1914, fecha en la cual fue expulsado de la organización por defender la entrada de Italia en la guerra, frente al neutralismo del partido. En 1915, este fue militarizado y
Lamentablemente en 1917 fue gravemente herido en combate. Una vez recuperado, se embarcó en una intensa actividad política y periodística, ejerciendo su labor en el periódico Segundo Popolo, el cual él mismo había fundado en 1914. En 1919 constituyó en Milán el grupo de carácter paramilitar llamado los Fasci di Combattimento, que significaba Fascios Italianos de Combate, el cual era un grupo paramilitar de ideología ultranacionalista, anticomunista y antiliberal, cuyos miembros lucían uniforme de color negro para diferenciarse de otros grupos. De ahí surgiría en 1921 el Partido Nacional Fascista. Mediante la acción violenta sobre socialistas, comunistas, anarquistas y en general sobre todo los demócratas italianos, logró alcanzar el poder en 1922, creando un régimen totalitario constituido en precedente y modelo de otros tantos surgidos en Europa a lo largo de la década de los 30. El gobierno de Mussolini fue una ideología y movimiento político que surgió en Italia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es decir, que nació en los años 1918 y 1939. Luego fueron muchos de los gobiernos que adoptaron su ideología y forma de dominación. Sobre el gobierno de Mussolini, podría decirse que utilizó como método de dominación a la religión dominante para así afianzar su poderío. Así, su lenguaje militar se iría entremezclando con el lenguaje religioso a modo de ir persuadiendo a la población con la intención de lograr la dominación ideológica. A continuación, vamos a enfocarnos en las características del gobierno de Mussolini. En primer lugar, tenemos el contexto histórico, donde se dice que luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, casi toda Europa se encontraba devastada y endeudada, e Italia no era la excepción. Su deuda era específicamente con Estados Unidos y con Inglaterra. Esto a su vez generó hambruna, pobreza, desempleo alrededor de toda Italia. Y es en este contexto en el que aparece la figura de Benito Mussolini. Él provenía del socialismo, aunque luego la historia demostraría cambios notables respecto a esta ideología, pues este se inclinó hacia una ideología más relacionada al autoritarismo y emparentada con pensamientos del nacionalsocialismo, con Hitler a cabeza de Alemania. Bueno, el poder de las fuerzas represivas. En este régimen se utilizaba mucho el poder y la autoridad para cubrir a sus amigos y conocidos e inculpar a otros con todo el rigor y abuso de autoridad, lo cual en estos regímenes era pues legítimo. El fuerte sentimiento de nacionalismo. Bueno, este régimen fascista se caracterizó por hacer uso de los símbolos patrios, banderas por doquier, utilización de frases, eslogan, canciones, etc. Desconocimiento de derechos humanos. Bueno, era necesario para este régimen la ignorancia de los derechos humanos, no solo por las autoridades públicas, sino también por el pueblo entero, y de este modo evadieron su discusión, pues así lo necesitaban entre el pueblo y sus dirigentes. Dominio masculino. Casi en su totalidad, el gobierno fascista controló al resto de la población bajo el dominio y el miedo. Este gobierno estuvo compuesto en su totalidad por hombres y además tenían una postura muy definida, ya que estos estaban opuestos totalmente al aborto y presentaban un fuerte sentimiento homofóbico. Los medios de comunicación. Ya sea de manera directa o indirecta, el gobierno fascista controló los medios de comunicación e impuso censura frente a contenidos y periodistas que ellos desaprobaban. Apostura de la religión. Como método de dominación, utilizaron a la religión dominante para afianzar su poderío. Así, su lenguaje militar se iría entremezclando con el lenguaje religioso a modo de ir persuadiendo a la población con la intención de lograr una total dominación ideológica. Desprecio por las artes e intelectuales. En este régimen
Se hostigaban a la educación superior y a las academias artísticas, así como también a las manifestaciones de expresión libre de arte, las cuales eran censuradas. Aristocracia industrial y comercial. Bueno, fue el mismo comercio y las empresas poderosas quienes pusieron a los gobernantes del régimen fascista al poder para así tener una relación de beneficios y control de todo el mercado. Seguridad nacional. Se basaron estos en la inculcación del miedo, en la dominación del enemigo, como herramienta motivacional para controlar a la población. Así se volvió implícito y se justificó el abuso del poder. Postura de la religión. Como método de dominación, utilizaron a la religión dominante para afianzar su poderío. Así, su lenguaje militar se vería entremezclado con el lenguaje religioso a modo de ir persuadiendo a la población con la intención de lograr la dominación ideológica. Aristocracia industrial y comercial. Fue el mismo comercio y las empresas poderosas quienes pusieron a los gobernantes del régimen fascista al poder para tener una relación de beneficios y de control del mercado. La seguridad nacional. Se basaron en la vinculación del miedo, dominación del enemigo, como herramienta motivacional para el control a la población. Es así como se volvió implícito y se justificó el uso del poder. Dominio masculino. Casi en su totalidad, el gobierno fascista controló al resto de la población bajo el dominio y el miedo. Este gobierno estuvo compuesto en su totalidad por hombres. Además, tenían una postura muy definida que se oponía al aborto y un fuerte sentimiento homofóbico. Medios de comunicación. Ya sea de manera directa o indirecta, el gobierno fascista controló los medios de comunicación e impuso censura frente a contenidos y periodistas que